Bien, esto es solamente unos minutitos, son 7 minutos que pretenden que la gente escuche los 7 minutos que se perdieron de la exposición que yo hice acerca de el ungido de Jehová, el rey Saúl, está en el cielo. Son casi 3 horas de exposición y los últimos 7 minutos se perdieron, no se oyeron. Entonces yo quise mostrar lo que dice en el original, en Romanos capítulo 3, versículo 25. Jesús, a quien Dios, ¿cierto?, exhibió, ¿ya?, exhibió como propiciatorio. A quien Dios exhibió a Jesús en el Antiguo Testamento como propiciatorio. A quien Dios exhibió, a quien Jesús, dice, Jesús a quien exhibió Dios como propiciatorio mediante la fe en la de él sangre, ¿ya? Entonces el propiciatorio era aquello que permitía a las gentes salvadas del antiguo pacto, que estaban en el pacto con Dios, que sus pecados fueran perdonados. Pero eso no era del todo, porque todavía Cristo no venía a morir por nuestros pecados. Era dejarlos pasar por alto, en su paciencia. Eran los pecados contra los que transgredían el primer pacto. Los que estaban en el antiguo pacto, el primer pacto, eran todos salvados, todos. ¿Ya? Yo expliqué que para estar en el antiguo pacto había que estar en el continuo sacrificio. Arrepentimiento para salvación siempre ha sido el mismo. Reconocer que el ser humano hasta que se muera va a pecar. Solamente aquellos israelitas que estaban en el pacto con Dios eran aquellos que continuamente reconocían que pecaban y que tenían que estar continuamente en el continuo sacrificio, porque continuamente se peca. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? Eclesiastés 7:20. Entonces, como ya ellos estaban en el pacto antiguo, el antiguo pacto, porque estaban en el continuo sacrificio, siempre reconociendo que pecaban cuando se examinaban en la ley y que el acta de los decretos exige la muerte del alma que peca, entonces para ellos ser librados de que se aplicara la condena penal sobre ellos, tenían que estar continuamente sacrificando. Pero no todos los judíos sacrificaban, porque no todos se creían con sus almas condenadas a la muerte. Por lo tanto, ellos solamente se vinculaban con la sangre vertida una vez al año sobre el propiciatorio. Y no se vinculaban con la muerte del cordero. Porque si ellos no reconocían que sus almas habían quedado condenadas a la muerte por infringir la ley, porque ellos pensaban que no la infringían, no requerían depositar su fe en la muerte del cordero. No se vinculaban al cordero. Recordemos que yo en el video anterior hablé de la parábola del publicano y el fariseo, en donde el Señor dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Dijo el Señor también una parábola. 2 hombres subían al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. Es muy famosa esa parábola. Son personas que tienen una autopercepción errónea, con una mente corrompida. Su mente no les permite ver las inmundicias de la carne, que son propias de la naturaleza humana. Ellos no se ven pecadores o no se ven que sus pecados hayan sido tan severos como para que Dios se los haya condenado con la muerte de sus almas. Son cristianos que nunca en su vida han reconocido que por haber pecado sus almas quedaron condenadas a la muerte. Ellos creen que Cristo vino a salvar de una vida en el pecado. No, Cristo nos vino a salvar de una vida en el pecado, no porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Evidentemente que el salvado tiene que evitar pecar, ¿verdad? Tiene que demostrar devoción a nuestro Dios Santo, evitando pecar, guardando los mandamientos. Eso no es negociable, eso no se está discutiendo. Lo que sí discute la gente de la religión es que Dios a ellos les ha dejado, según ellos, con una poder para nunca más pecar. Y eso no es cierto. Nunca eso es cierto. Jamás nosotros podremos evitar nunca más pecar. Y eso quedó demostrado en las gentes salvadas del antiguo pacto, que estaban en el pacto con Dios, a través del continuo sacrificio. ¿Por qué ustedes creen que ellos continuamente sacrificaban? Porque evidentemente continuamente infringían la ley de los mandamientos. ¿Para qué Dios dio la ley de los mandamientos? Para el conocimiento del pecado que siempre va a estar en nosotros.
Romanos 3:20. Y para guiar al alma pecadora condenada a la muerte a Cristo, Gálatas 3:24. De modo que la ley ha sido nuestro valle para guiarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:27, Gálatas 2:22 y Hechos 4:12. Y en ninguna otra hay salvación. Gálatas 3:24, ¿cierto? Y Gálatas 2:26. De modo que la ley, ¿cierto? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso está en Romanos 3:20. Y en Gálatas, capítulo 2, dice claramente el apóstol Pablo, el episodio cuando él reprendió a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16, y Gálatas 3:24, cuando dice ahí, de modo que la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ahora, Gálatas 3, versículos 10 y 11. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen, que ellos quieran irse al cielo, dependiendo de la ley, de no infringirla o de cumplirla, están bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe. El injusto será justificado solamente por la fe y no por las obras de la ley. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, la gente que era salvada antes que Cristo viniese al mundo era la que estaba en el pacto con Dios. Y para estar en el pacto con Dios, ellos tenían que reconocer que continuamente iban a pecar hasta que se muriesen, porque esa es la realidad. Esa es la absoluta realidad de todo ser humano. Hasta que el cuerpo nuestro no sea transformado a un cuerpo incorruptible de gloria, que esto corruptible sea vestido de incorrupción, aquí en este cuerpo está la ley del pecado. Esta ley jamás va a impedir, jamás le va a permitir al alma salvada nunca más pecar. Cuando uno es salvado, Dios lo declara justo, deja de ser injusto. Y en Eclesiastés 7:20 dice claramente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y como las almas del nuevo pacto ahora, con Cristo, los salvados del infierno, jamás podremos evitar nunca más pecar, Cristo nos dejó su sangre. Pero para los que ya hemos sido salvos, no para salvar el alma. Entonces, en el antiguo pacto había un propiciatorio, que era una base de madera de acacia bañada en oro. A uno y otro extremo estaban los querubines de gloria, de oro sólido esculpido a martillo, con sus alas extendidas unas contra la otra, y su rostro mirando fijamente al propiciatorio. Allí era vertida la sangre para hacer expiación por los pecados de las almas ya salvadas, de los que estaban en el pacto. Recordemos que era el tabernáculo de Dios, no era el tabernáculo de Moloc, de Milcom, de Astoret, de Acera, no, era del Señor. Era el tabernáculo de reunión de Dios con su pueblo que estaba en el pacto. No había expiación por los pecados de los que estaban en Egipto, los egipcios, los amorreos, los gergeseos, los eteos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas. Ellos no estaban en el pacto, por lo tanto ellos no eran salvos del infierno. Si alguno de esos amorreos, jebuseos, amonitas, moabitas quería estar en el pacto con Dios, tenía que circuncidarse y hacer caso a todo lo que demandaba el antiguo pacto, en la ley. Dentro de las cosas que demandaba el antiguo pacto era reconocer que continuamente se va a pecar contra Dios, porque para eso está la ley. Que cuando se infringe la ley se peca. 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces el arrepentimiento incluye el reconocimiento de que el hombre jamás podrá nunca más pecar. Segundo, que por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte y necesita una sustitución. Y la sustitución es Cristo. Ahora, una vez que la persona era salva, porque estaba continuamente en el continuo sacrificio, estaba cumpliendo todo lo que demandaba el pacto en la ley, esa persona al morir se iba al cielo. Pero él jamás podría evitar nunca más pecar. Él pecaba por hierro, por ignorancia, por omisión. Había muchos pecados por hierro y por muchas condiciones en las cuales el ser humano siempre va a pecar. Y para eso, el sumo sacerdote una vez al año vertía la sangre sobre el propiciatorio. Entonces el propiciatorio era exclusivamente
para los que estaban en el pacto con Dios. Y los que estaban en el pacto con Dios, al morir, se iban al cielo. Eso es lo que yo quise decir y que, no sé, YouTube, Facebook no me lo permitió porque me silenció. Y a mí me cuesta un montón darme cuenta que he quedado sin audio. Es prácticamente imposible. Y como yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, estoy concentrándome en la palabra que tengo que decir, no puedo prestar atención a los comentarios que dicen, don Ulises se quedó sin audio, no se oye, no lo puedo detectar. Ahora cuando lo detecté, quise hacer este video muy cortito para poder hacerles llegar a ustedes lo que yo hablé y que no pudieron oírlo porque quedó silenciado el video. Dentro de esas cosas fue lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Roma, a los salvados que estaban en Roma, a los santos. El apóstol Pablo nunca les está escribiendo a toda la gente en Roma, porque no toda la gente en Roma era salvada del infierno. Solamente le estaba escribiendo a los santos que estaban en Roma, a la iglesia que estaba en Roma. Carta del apóstol San Pablo a los romanos salvados con vida eterna. El apóstol Pablo jamás le escribe a toda la gente que vivía en Éfeso. No, a los santos de Éfeso, a los que ya habían hecho efectiva la salvación de sus almas por la fe en el Evangelio. Carta del apóstol San Pablo a los efesios, no a todos los efesios que vivían en Éfeso, a los apartados por Dios, a los santos, a los elegidos tomándoles en cuenta previamente su fe, porque si Dios no te dé fe, no te va a elegir. El ser humano es un agente responsable y moral de adquirir la fe de Cristo leyendo a la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si el ser humano no quiere prestar oídos a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, no va a adquirir la fe de Cristo. Por lo tanto, no va a poder depositar la fe en el Evangelio para ser justificado por su fe. El ser humano es un agente responsable ante los ojos de Dios, de adquirir la fe de Cristo. Entonces, para los que ya estaban salvados con Cristo en el antiguo pacto, bueno, ellos no conocían a Cristo así como lo conocemos nosotros, pero Dios, ya a Jesús, lo exhibió como propiciatorio. En beneficio de aquellos que ya eran salvos, que ya estaban en el pacto con Él. Repito, no era el tabernáculo de Moloc, no era el tabernáculo de Milcom. No, los que adoraban a Moloc tenían a esos dioses, ellos al morir se iban al infierno. Cuando el apóstol Pablo escribe a los santos de Éfeso, no les está escribiendo a todos los efesios. Le está escribiendo a ese pequeño grupito que ya habían sido salvos, la iglesia perseguida en Éfeso. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Efesios 1:6. ¿Quiénes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Efesios 1:7. Los que ya hemos sido salvos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes nos limpia de todo pecado? A los que ya tenemos vida eterna. Primera de Juan 1:7. Todo lo que ha escrito Juan en su primera epístola, cada capítulo, cada versículo, ha sido escrito a personas que tienen vida eterna. No a la gente del mundo, a los que no han sido salvos. De hecho, en primera de Juan 5:13, al despedirse ya Juan de esta primera epístola, en los últimos versículos, de hecho en el capítulo 5, está diciendo en el versículo 13, estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo esto de la primera epístola. Os he escrito exclusivamente a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, 1 Juan 1:7, cuando dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, la sangre nos limpia de todo pecado, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado a nosotros que ya tenemos las almas con vida eterna. Entonces, la gente del antiguo pacto, ellos ya estaban salvados porque estaban haciendo caso a todo lo que exigía el antiguo pacto. Estaban reconociendo que continuamente iban a pecar hasta que se muriesen, porque estaban en el continuo sacrificio, se estaban examinando continuamente la ley de los mandamientos para siempre descubrir que ellos pecaban, que la infringían. Infringir es pecar, el alma queda condenada a la muerte, tenían que estar constantemente en el continuo sacrificio, tomando un cordero macho de un año sin defecto, de la manada propia de los judíos, de los que estaban ahí en el pacto. Y era ofrecido el cordero, al cordero se le imputaban los pecados del israelita. Entonces ahora el acta de los decretos se aplicaba sobre el cordero, muerte, en vez de que el alma infractora, el alma que desobedecía los mandamientos, el alma pecadora que infringía los mandamientos, le fuera quitada la vida al alma. Entonces de esa manera era salvado la gente del antiguo pacto.
Ahora, una vez al año, como la gente salvada, jamás, nunca más va a pecar, porque esa gente que estaba en el antiguo pacto eran justificados, eran justos, estaban justificados por Dios, porque estaban haciendo caso a todo lo que exigía el antiguo pacto. Y dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, como el salvado jamás va a alcanzar el estatus moral para nunca más pecar, y que el pecado es castigado, entonces tenían ellos el propiciatorio, que era en propiciación por las almas ya salvadas, los que ya habían sido salvos del antiguo pacto, no para ser salvos. Entonces, cuando la sangre era vertida sobre el propiciatorio, había perdón, remisión, purificación, limpieza. Pero de los que estaban solamente en el pacto, ya ellos eran salvos. Un alma salvada, mi querido amigo, en ella tiene que haber expiación. Yo siempre tengo que ser objeto de la expiación. Expiar es quitar. Quitar el enojo, quitar la rabia, quitar la ira, quitar el pecado que yo tengo, la impiedad, la suciedad. Expiar es quitar. Y como las almas salvadas ya tenemos inmortalidad, tenemos vida eterna, no nos son quitadas las inmundicias de nuestra carne, vamos a caer en pecados, vamos a ensuciarnos y necesitamos la expiación de nuestras almas. La sangre de Cristo hace expiación por nuestras personas ahora. Antes era la sangre de los animales, pero de los que estaban en el pacto con Dios. No para ser salvos, sino porque ya eran salvos, tenían que ocupar la sangre para hacer remisión, expiación, purificación, limpieza. En el antiguo pacto, Dios había dejado la sangre de los animales para que hubiera expiación de las almas, pero de las almas ya salvadas, para que hubiera expiación, la sangre por las personas ya salvadas, porque estaban en el pacto. Entonces, Cristo fue exhibido ya como un propiciatorio. Los católicos traducen mal. Los católicos, Cipriano de Valera, en todas sus versiones, la 1960, la 1602 purificada, o la Casiodoro de Reina, el traductor Casiodoro de Reina, que también es un católico, o King James, o la LBLA, o la NBI, la Nueva Versión Internacional, también. Ellos colocan tergiversadamente el original, ¿ya? A quien Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Eso está alterado. No es así. No, el original dice de la siguiente manera, ¿ya? A Jesús, a quien Dios exhibió como propiciatorio, no dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Eso está mal traducido por los católicos. Este es el original. A Jesús, a quien exhibió Dios como propiciatorio mediante la fe por la de él sangre, ¿ya? Para hacer perdón de las transgresiones de aquellos que estaban en el pacto antiguo. Las transgresiones de aquellos que estaban en el pacto con Dios. Porque los que estamos en el pacto con Dios, ya sea de los del antiguo pacto o los de los nuevos pactos que somos la iglesia, al pecar tenemos que ser perdonados, limpiados. Pero ya somos salvos, no para ser salvos. Entonces tenemos aquí que Cristo, como no era conocido, Cristo no se había revelado todavía, no había venido a la tierra, fue exhibido como una especie de propiciatorio. Allí estaba esa base de madera de acacia bañada en oro, en donde se vertía la sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo exclusivo que estaba en el pacto con Dios. Y al estar en el pacto con Dios, el ser humano es salvo. Entonces, Cristo fue exhibido como propiciatorio, ¿ya? Porque no era conocido. Todas las almas salvadas, los santos del Antiguo Testamento, no conocían a Cristo, no sabían de Él todavía. Pero fue exhibido en el antiguo pacto. Jesús, a quien exhibió Dios como propiciatorio mediante la fe por la de él sangre. La gente que estaba salvada ya en el pacto con Dios, en el antiguo pacto, cuando ellos pecaban por hierro, por omisión, de muchas otras maneras,
una vez al año el sumo sacerdote, en favor de ellos, de los que estaban cumpliendo con todo lo que exigía el pacto, así eran salvos, estando en el pacto, el sumo sacerdote con la sangre del becerro, puesto en un pocillo, el sumo sacerdote entraba una vez al año, velo adentro del segundo velo, desde el lugar santo al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, la alianza con Dios. Sobre los querubines de gloria, de oro sólido esculpidos a martillo, ya estaban a uno y otro lado de la base del propiciatorio, sus rostros mirando fijamente al centro, como queriendo decir, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión, pero de las almas que ya eran salvas, que ya eran pueblo de Dios, no para ser pueblo de Dios. La sangre no era vertida para que ellos fueran pueblo de Dios. No, la sangre era vertida para ellos que ya eran pueblo de Dios. Y que como los salvados nunca, jamás podremos evitar nunca más pecar, para que hubiese redención, perdón, redención de los pecados de los que ya eran salvos. Entonces, ahí estaba el arca de la alianza de Dios con ellos, del pacto. No era el tabernáculo de Moloc, no era el arca de Moloc, el arca de Milcom, el arca de Astoret, era el arca de Dios con su pueblo. Y cuando era vertida la sangre, había expiación de los pecados de las almas ya salvadas porque estaban en el antiguo pacto con Dios. Cristo nos ha dejado su bendita sangre para hacer limpieza de las almas ya salvadas, no para salvar las almas. Por lo tanto, aquel predicador que diga que para que el alma que está condenada a la muerte por haber pecado, el alma que pecare esa morirá, sea salva de la muerte, esa persona tiene que depositar fe en la sangre de Cristo. Está perdida esa persona. Recordemos que el anuncio se lo entregó el Señor a Pablo. Y Pablo dice, si os asís a este anuncio que yo predico y no os agarráis a ningún otro anuncio, sois salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas de lo que también recibí, que Cristo murió. Este es el anuncio. Cristo le entregó este anuncio al apóstol Pablo para ser predicado a nosotros los gentiles. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio es exclusivamente del apóstol Pablo, para ser predicado a los gentiles. Pablo dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Mi Dios Todopoderoso me ha confiado el Evangelio a mí, al apóstol Pablo. Yo, el Evangelio que tienen que creer los gentiles, lo recibí del Señor directamente. Entonces el apóstol Pablo dice, yo os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Predicar otro anuncio diferente a este es predicar un anuncio diferente, una especie de evangelio diferente. A no ser que en vano creísteis. Creísteis en el anuncio, pero sin fe. Eso es creer en vano. Recibir la gracia de Dios en vano. Según de Corintios 6, versículo 1 y 2, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. A no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí de Cristo. Esto también yo lo recibí directamente de Cristo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Este es el anuncio. Aquí hay que agarrarse. De esto hay que asirse. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, el 1 al 5. Este es el Evangelio. No otro. No otro. Este es el Evangelio. Entonces nosotros somos salvos creyendo en el Evangelio del apóstol Pablo. Ahora, en el antiguo pacto tenían que tener un propiciatorio. Los que estaban en el pacto con Dios. Y Cristo fue exhibido como propiciatorio para hacer propiciación por los pecados de los que estaban con él en el pacto. No para ser pueblo, no para ser salvos, sino porque ya ellos eran pueblo, porque ya sus almas estaban salvadas. En el nuevo pacto es exactamente igual. Este nuevo pacto tiene mejores promesas.
Entonces, lo que yo estuve leyendo y que lamentablemente no se me muteó, empecé a hablar y no se oía, es lo que dice la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos en el capítulo 8. Dice de la siguiente manera: mas lo principal sobre lo que se está diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor, no un hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer tanto dones como sacrificios. Por ende, es necesario que éste también tenga algo que ofrezca. Estoy leyendo el original, ¿eh? Si usted va a la Biblia Cipriano de Valera 1960, va a leer algo distinto. Este es el original. Estoy leyendo del griego antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Si estuviese sobre la tierra, por consiguiente, ni sería sacerdote, habiendo los que ofrecen los dones según la ley, los cuales sirven a una copia y sombra de las cosas celestiales, como ha sido advertido a Moisés cuando iba a erigir por completo el tabernáculo. Porque dice: mira, harás todo conforme al modelo a ti mostrado en el monte. Mas ahora ha obtenido un más excelente ministerio, nuestro bendito Señor Jesucristo, ¿verdad? En la medida en que también es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto, primero, fuese sin defecto, ya no se habría buscado el lugar de un segundo pacto. Pues encontrando falta en ellos, dice, Dios encontró falta en el antiguo pacto. No era tan eficaz como el nuevo pacto que tenemos nosotros ahora con Dios. Entonces dice: mirad, vienen días, dice el Señor, y efectuaré sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá un nuevo pacto, no según el pacto que hice a los padres de ellos, para a ellos conducir fuera de la tierra de Egipto, pues ellos no permanecieron en el pacto de mí, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pues este es el pacto que pactaré con la casa de Israel después de los días aquellos, dando de mí leyes a la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Juan dice: y vosotros no requerís que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseña todas las cosas? Primera carta de Juan, capítulo 2, a nosotros la iglesia que estamos en este mejor pacto, el nuevo pacto. Cristo es la santidad. Nosotros tenemos pecaminosidad. Cristo es el santo. Cristo es santidad. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando la santidad, que es Cristo, es sumergido dentro de mí, entra en mí, yo tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora Cristo, en este nuevo pacto, como sumo sacerdote, entra en los santos. Antes no ocurría eso. Ahora es el Espíritu de Cristo sumergido en nosotros, lo que, habiendo oído y habiendo creído en el Evangelio con fe, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Espiritualmente Cristo ha entrado en nosotros. Tenemos la santidad de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo es la santidad. Y si Cristo y su santidad viven dentro de mí, yo tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso que esto es un mejor pacto. Porque antes Cristo, el Espíritu Santo, no venía dentro a vivir en forma permanente en los salvados. Ahora sí. Entonces esto es un mejor pacto. Dice en 1 Juan 2, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La misma unción al Espíritu Santo, cuando ocurrió el bautismo, os enseña todas las cosas.
Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo el Señor en Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Andaremos por el Espíritu y no por la carne. Aunque seremos pecadores, andaremos siempre por el Espíritu. Andar por el Espíritu no significa que nunca pequemos. No se equivoquen, no es sinónimo. Ahora dice, y ellos serán para mí por pueblo. Pues este es el pacto que pactaré con la casa de Israel después de los días aquellos, dando de mí leyes a la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Y de ningún modo enseñarán cada uno al de él conciudadano, al compañero de él. De ningún modo van a enseñarle al de al lado, conoce al Señor, de ningún modo. Y a cada uno al hermano de él diciendo, conoce al Señor, pues todos sabrán de mí, desde el pequeño hasta el grande de ellos, pues propicio seré a las injusticias de ellos, y de los pecados de ellos de ningún modo ya más me acordaré. Al decir nuevo, ha hecho anticuado al primer pacto. Y lo que está siendo hecho anticuado y volviéndose viejo, está cerca de la desaparición. Está pronto a desaparecer, como traduce en Cipriano de Valera. Fin de Hebreos, capítulo 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, cuando escribe su carta a los Hebreos en el capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Pues el primer pacto también tenía, por su parte, normas de culto, así como el lugar santo terrenal. Porque un tabernáculo, el primero, fue preparado en el que estaba el candelabro, así como la mesa y los panes de la proposición, el cual este lugar es llamado lugar santo. El primer lugar, el primer cubículo, ¿verdad? Era el lugar santo, se entraba por unas cortinas, por un velo, al lugar santo. Y luego había un segundo velo, más grueso, y se entraba a la Shekinah, al lugar santísimo. Dos lugares. Entonces, dice, y detrás del segundo velo, una estancia. Así escribe en el griego original. La llamada Santo de los Santos, o lugar santísimo. Ahí estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. El lugar santísimo, de oro, que tenía un altar del incienso, todo bañado en oro ese lugar. Tenía el altar del incienso y el arca del pacto recubierta por todas partes de oro, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, y la vara de Aarón, la que reverdeció, y las tablas del pacto. Y por encima de ella, del arca, querubines de gloria, que cubrían con su sombra el propiciatorio, acerca de lo cual no es tiempo ahora de hablar en detalle. Y estas cosas, habiendo sido así, preparadas, ciertamente a la primera estancia, al lugar santo, entran en todo tiempo los sacerdotes desempeñando los servicios. Mas a la segunda estancia, al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, que ofrece por los pecados de sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, mostrando con esto al Espíritu Santo que aún no había sido manifestado el camino de los santos que estaban en ese pacto con Dios. Todavía ellos, al morir, no podían accesar directamente a la herencia en los cielos, sino que tenían que aguardar, yendo al paraíso, que fue lo que expliqué yo en el video anterior. Este video es lo que está culminando, presta algunos detalles de las 3 horas de video que hice anteriormente. Que el título es El ungido de Jehová, el rey Saúl, está en el cielo, ¿verdad? No es como dicen los pentecostales, porque los pentecostales, como dependen ellos para irse al cielo de las obras de la ley, ellos no pueden creer que una persona es tan pecadora como Saúl y que según ellos, según los pentecostales, se terminó suicidando. No, se intentó suicidar, como lo expliqué, pero Dios no se lo permitió, porque era el ungido de Jehová. Por eso Dios no se lo permitió. Entonces, bueno, eso yo lo demostré con los versículos correspondientes en el video anterior a este.
mostrando con esto el Espíritu Santo que aún no había sido manifestado el camino de los santos del antiguo pacto, aún estando en pie el lugar santo, la primera estancia, la cual era una ilustración para el tiempo presente, conforme a la cual son ofrecidos dones, así como sacrificios, que respecto a la conciencia no pueden perfeccionar al que practica el culto, siendo normas externas solo sobre alimentos y bebidas y diferentes abluciones, diferentes purificaciones. Eso significa abluciones, purificaciones, actos para purificar, diferentes abluciones o purificaciones impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero Cristo, habiéndose presentado sumo sacerdote de los bienes llegados, a través de mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, esto es, no de esta creación, ni mediante sangre de machos cabríos y de terneros, sino mediante la propia sangre, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención, habiendo oído el evangelio precioso de salvación, y lo más importante, habiéndolo creído con toda tu alma, con fe, ha sido sumergido la santidad de Cristo en ti. Ahora tú tienes santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede heredar el cielo, no puede ser salvo. Al entrar Cristo espiritualmente en mí, yo he comido su carne y he bebido su sangre. Cristo ha entrado en mí. Dice, respecto de este mejor pacto, ni mediante sangre de machos cabríos y de terneros, sino mediante la propia sangre, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Yo puedo mostrar el original, pero eso tardaría un tiempo, si ustedes tienen paciencia. Carta a los Hebreos, en el capítulo 9, ¿ya? Carta a los Hebreos. No sé si se puede ver, la letra es muy pequeña. Ahí está. Este es el original. No dice, como traducen los católicos, habiendo entrado en un lugar santísimo. No. De una vez por todas, en los santos, en las almas salvadas, apartadas por Dios por su fe, apartado, santo. Dice, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Ustedes le pueden sacar un pantallazo. Por eso es tan importante conseguirse esta obra maestra. Es algo que Dios ha permitido, de este autor que se llama Francisco Lacueva. Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español. Este es el original. Esto no ha sido intervenido. Este es la fiel original, como fue escrito por la pluma de los apóstoles, usando este idioma griego antiguo, que no es el mismo griego actual. Y yo he dicho que a Francisco Lacueva le pasó exactamente lo mismo que Martín Lutero. Porque estando sumergido en el ambiente católico, los católicos le encomendaron una misión a Martín Lutero, dentro de su orden en la que estaba. Martín Lutero estaba intentando traducir al alemán los escritos originales de Romano. Y cuando Lutero lee por primera vez, traducido al alemán, el justo por la fe vivirá, ahí se convierte a Cristo. Ahora le pasó lo mismo a Francisco Lacueva, no traduciendo, sino que haciendo esta transliteración, palabra por palabra, adverbio por adverbio, artículo por artículo, sustantivo por sustantivo, interlinealmente al castellano, descubrió la salvación de Cristo, totalmente consumada. Y él se convierte a Cristo, dejando el catolicismo, lo mismo que le pasó a Lutero. Entonces nosotros tenemos en Hebreos capítulo 9,
sino mediante la propia sangre entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Entonces, por eso es un mejor pacto, porque ahora Cristo vive en mí, está sumergido dentro de mí, ¿ya? Por eso que en Gálatas 2, versículos 20 y 21, los genuinos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy siendo juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo me sustituyó en la cruz. Me sustituyó en la cruz. Él en vez de mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás. Cristo murió por los pecados míos. Me los pagó Él. Yo ya no muero por los pecados míos. Imposible. Porque aquel que murió por los pecados míos fue Cristo. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Y un pecado es un delito de pena de muerte para el alma, cualquiera sea. No importa su clase. Los cargó todos Cristo. Cristo en la cruz se aseguró de dejarse imputar penalmente con los pecados que yo cometeré hasta que me muera. Estando en el camino ancho o entrando por Cristo al camino angosto que va a la vida. Aquí los justos también pecaremos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Según de Corintios 5, 17, no exime dejar a la persona sin las inmundicias de la carne. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Porque antes la persona estaba muerta espiritualmente. ¿Ya? El que está en Cristo nueva criatura es. Ha sido hecho un hombre interior en el salvado. Pasó de muerte a vida espiritualmente. Nació de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo porque antes el alma estaba condenada a la muerte. Eso ya pasó. Ahora tiene vida eterna, inimputabilidad penal. Pero sin ser quitada la inmundicias de la carne. Segunda de Pedro 3.21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera de Pedro 3.21. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Perdón que dé la espalda, pero no me queda otra de darle espalda para poder... Primera de Pedro 3, 21, para poder anotar los versículos bien, que queden bien leíbles. Ahora, porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne. ¿Se acuerdan que en el antiguo pacto la sangre de los animales no podía ser perfectos en cuanto a la conciencia, a lo que se acercaban a través de ella? Pero ahora sí, porque dice, porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros de obras muertas para rendir culto a Dios viviente? El salvado, teniendo al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo sumergido dentro de él, que él la prende en garantía, ¿verdad? Las arras, Cristo nos ha dejado el Espíritu Santo como promesa de que cuando Él venga, nos vamos con Él. Arras de nuestra herencia, la prende en garantía de que Cristo nos viene a buscar y llevarnos al cielo. Cuando un salvado peca, contrista al Espíritu Santo. Por eso que exhorta el apóstol Pablo en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para este evento, para el día de la redención. Ahora, ¿cómo y quiénes contristan al Espíritu Santo? Solamente aquellos que lo tienen. ¿Quién puede contristar al Espíritu Santo? Solamente aquella persona que lo tiene, que está sumergido el Espíritu Santo dentro de él. El resto de las personas del mundo no pueden contristar al Espíritu Santo porque no lo tienen. Romanos 8:9, al final del versículo 9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Según de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque cuando tú depositas fe en el Evangelio, es sumergido el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Cristo dentro de ti. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Tienes tú la santidad de Cristo en ti? ¿A Cristo dentro de ti?
¿Ha sido sumergido Cristo en ti? Recordemos que el Señor, antes de ascender a los cielos, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, manda a todos sus discípulos, a sus creyentes, a predicar el Evangelio a toda criatura. Y les dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Quién envía a predicar el Evangelio? Cristo, su Espíritu. Siempre Cristo envía. ¿Y por qué hay personas que son cristianas y yo veo que no son enviadas a predicar el Evangelio? Solamente andan diciendo Dios te bendiga, Dios tiene grandes promesas para tu vida, Dios es amor, Jesús te ama, pero jamás predica el Evangelio, porque no son enviados a predicar el Evangelio. Bueno, ¿y por qué no son enviados? Porque el que envía es Cristo, y ellos no tienen el Espíritu de Cristo, no son salvos. En Romanos capítulo 10, versículo 15, pregunta, ¿cómo predicarán el Evangelio, si no fueren enviados? Cuando el Espíritu de Cristo entró dentro de mí, lo que hace el Espíritu de Cristo es enviarme a mí. Ulises, predica el Evangelio, predica el Evangelio. El Evangelio que yo se lo di a Pablo predicarlo a los gentiles, también predícalo tú. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo una persona no salva va a estar predicando el Evangelio si no tiene el Espíritu de Cristo? Porque es el Espíritu de Cristo el que envía. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, estando a punto de ascender a los cielos, Él envió a los suyos. Id y predicad el Evangelio. No Jesús te ama, no Dios tiene grandes promesas para tu vida, no que tú creas que Cristo murió por ti, no, que tú creas que Cristo murió por tus pecados. Ahí sí, ahí está el anuncio. No que tú deposites fe en la sangre de Cristo para que tu alma sea salva. No. Tú tienes que depositar fe en la muerte de Cristo por tus pecados. Tienes que asirte este anuncio. Y el que predica este anuncio es aquel que tiene el Espíritu de Cristo. Porque es el Espíritu de Cristo el que envía. Tal como Cristo envió a sus discípulos creyentes a predicar el Evangelio a toda criatura, ahora cuando el Espíritu de Cristo es sumergido dentro, ahora es el Espíritu de Cristo el que me envía a mí y a todo aquel que lo tiene a predicar el Evangelio. Romanos 10, 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién envía? ¿Quién envía a predicar el verdadero Evangelio? ¿Un instituto bíblico? No. ¿Una misión cristiana envía? No. ¿Quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Fue el Espíritu Santo el que apartó en esa iglesia que había se me olvida el nombre de la iglesia que estaba ahí en Siria, Antioquía. Fue el Espíritu Santo el que dijo al resto de los hermanos en la fe, apartadme a Pablo y a Bernabé, porque me son útil para el ministerio de ir a predicar el Evangelio. Y ahí el apóstol Pablo hace su misión de ir como misionero a predicar el Evangelio a las tierras de Asia, a lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Corinto, los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo el que envía a aquel que lo tiene. Si yo tengo el Espíritu Santo me va a enviar a predicar el Evangelio, lo quiera o yo no lo quiera. Entonces, acá, cuando es sumergido Cristo dentro, la persona tiene vida eterna y Cristo envía a predicar. Si la persona no tiene el Espíritu de Cristo, no va a poder predicar el verdadero Evangelio. Va a estar predicando anuncios parecidos, pero no el genuino. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros de obras muertas para rendir culto a Dios viviente? Entonces yo decía que aquel que tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, cuando comete pecados, aquel justificado por su fe, declarado por Dios justo, y ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, caemos en pecado, el Espíritu Santo que está en nosotros se entristece, se contrista. Y nos sentimos indignos de poder servir al Señor. Pensamos dentro de nosotros mismos, ¿cómo voy a estar predicando el Evangelio si estuve cometiendo estos pecados? Me siento indigno, mi conciencia me acusa mi conciencia. Mira, ahora vas a estar reunidos con tu hermano y vas a predicar el Evangelio y mira los pecados que estuviste cometiendo. Eres indigno de estar sirviendo al Señor. Entonces, el verdadero salvado tiene que dirigirse al Padre en el nombre de Cristo
apelando a la preciosa y bendita sangre de Cristo. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, apelo a la preciosa sangre de Cristo. Fue derramada en la cruz del madero del Calvario para la purificación de mis pecados, para la redención, Señor. No me mire a mí, mire esa sangre, Señor. No mire mis pecados, mire la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo dentro, como el Padre recuerda, a través de esa sangre, que yo se la estoy haciendo memoria, recuerda que Cristo fue cargado con todos mis pecados. Él los pagó todos. Y el Padre se olvida. No me acordaré más de vuestros pecados. Y el Padre pasa por alto el enojo. Se quita el enojo del Padre. Y el Espíritu Santo vuelve a tener alegría. Entonces ahora yo tengo que sentir que yo he sido perdonado por el Padre, apelando a la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Es una relación entre el Padre Celestial y el Hijo salvado, entre Padre e Hijo. Es exclusiva la sangre para esta relación de los que estamos en el nuevo pacto con Dios, la sangre preciosa de su Hijo. En el antiguo pacto era la sangre de los animales, pero en el nuevo pacto es la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ahora yo tengo que tener la fe de que borrón y cuenta nueva. Hay borrón y cuenta nueva. El Padre no se está acordando de mis pecados. Yo apelé a esa preciosa sangre, la cual me limpia de todo pecado, hace redención, me limpia, expía mis pecados, mis culpas, y ahora yo me siento digno de servir al Señor. Aunque haya cometido esos pecados, me aparté, ¿cierto? Porque dice el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. En el antiguo pacto, en Levítico capítulo 17, versículo 11, dice Dios al pueblo que estaba en el pacto con él, a Aarón y a sus hijos, ¿ya? Yo os he dado la sangre de los animales para hacer expiación por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona que está en el pacto con Dios. Ahora, esa sangre es la de Cristo para nosotros que estamos en el nuevo pacto con Dios. Recordemos, estar en el pacto con Dios es ser salvo. Al morir, al cielo. En el antiguo pacto, al morir, al paraíso. Pero ahora nosotros estamos ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Acceso directo al cielo. No es como la gente que estaba en el antiguo pacto. ¿Se da cuenta que este nuevo pacto tiene mejores promesas que el anterior? Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno ofreció a Dios sin tacha, purificará la conciencia de nosotros de obras muertas para rendir culto a Dios viviente? Rendir culto, servirle, adorarle, predicar el Evangelio, estar unidos con otros hermanos para orar por las almas perdidas, tomar la Escritura, leerla, teniendo el Espíritu Santo no contristado. Porque hemos pedido perdón, nos hemos apartado, apelando a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Intimidad entre Dios Padre y Dios Hijo a través de la sangre. Entonces, y por esto es mediador de un nuevo pacto, de forma que, ocurrida muerte, para redención de las transgresiones contra el primer pacto, ¿se dan cuenta? Las transgresiones contra el primer pacto de los que estaban en el antiguo pacto eran los santos del antiguo pacto. Porque tenemos santos del Antiguo Testamento, corresponde desde Adán hasta cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel en Egipto, ¿cierto? Perdón, en la tierra prometida, digamos, en el Éxodo. Y ahí está la gente del antiguo pacto con Dios, el pueblo hebreo, y los gentiles que quisieran estar en ese antiguo pacto, y la gente también del Antiguo Testamento desde Adán, que son otras dispensaciones, ¿eh? Hay otro tratado de Dios con esas personas, otra forma de tratar. Pero el antiguo pacto solamente al pueblo de Israel y a los gentiles que quisieron estar en el antiguo pacto, y el otro grupo, la gente del Antiguo Testamento. Ahora nosotros estamos en esta dispensación del nuevo pacto. Es otra forma de tratar Dios con la raza humana. Es un nuevo pacto, donde nosotros ponemos nuestra fe, ¿cierto?, adquirida, oyendo a Cristo y puesta en el Evangelio, y Dios ha puesto su gracia, mandando a su Hijo sustituirnos, poniendo la vida del alma de Cristo en lugar de la vida de nuestras almas, para Cristo entrar en muerte y volver a tomar su vida, pagando lo que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, entrar en muerte. Lo que pasa es que nuestras almas no pueden volver a la vida,
pero Cristo sí. Juan 10, versículos 17 y 18. Y estos pasajes, ¿verdad? Mateo 27, versículos 45 al 46. Juan capítulo 19, versículos 26 al 30. Sabiendo Jesús que estaba todo consumado, antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo. Ahí estaban las almas nuestras salvadas. Porque no era cuerpo físico por alma, no era sangre por alma, ni siquiera era espíritu por alma, era alma por alma. Y cuando el alma de Cristo fue desamparada, entró en muerte y clamó el Señor, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo conforme al Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Eternidad. Pero Cristo volvió a tomar su vida. Y cuando lo hizo, se despejaron las tinieblas, habló a María, habló a Juan, sabiendo que estaba todo consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, habiendo probado el vinagre, lo exclamó. Consumado es. Las almas han sido salvadas. A eso vino Cristo. Y entregó su espíritu. Y ahí se le fue quitada la vida a su cuerpo. Y la vida de la carne, la sangre está, pero no la vida del alma. Entonces, porque un pacto sobre víctimas muertas es firme. Dice, y por esto Cristo es mediador del nuevo pacto. Estoy siempre leyendo Hebreos capítulo 9. De forma que, ocurrida muerte para redención de las transgresiones contra el primer pacto, reciban la promesa de ir al cielo, ¿ya?, los que de la eterna herencia han sido llamados. Ahora sí, el Señor, cuando murió, la muerte del alma de Cristo, volvió a tomar su vida y entregó su espíritu. En espíritu Él fue y tomó cautiva la cautividad. Todos los santos del Antiguo Testamento que habían creído, y se lo llevó al cielo. Bueno, eso yo ya lo hablé en el video anterior. Porque donde hay pacto, hay necesidad de ser reportada muerte de lo pactado, porque un pacto sobre víctimas muertas es firme, ya que nunca tiene valor cuando la víctima pactada vive. O sea, es necesaria la muerte del testador. La muerte del testador. Mi padre, estando en vida, ¿cierto?, tiene bienes, herencia para mí. Pero si él no muere, yo no puedo acceder a la herencia. Tiene que haber muerte del testador para que yo pueda acceder a mi herencia, que me deja mi padre. La iglesia tenemos herencia en los cielos, y la gente del antiguo pacto también, pero no podían acceder al cielo, todavía no había muerto el testador. Porque donde hay pacto, hay necesidad de ser reportada muerte de lo pactado, porque un pacto sobre víctimas muertas es firme, ya que nunca tiene valor cuando la víctima pactada vive, de donde ni el primer pacto sin sangre ha sido inaugurado. Porque habiendo sido dicho por Moisés a todo el pueblo, todo mandamiento conforme a la ley, tomando la sangre de los terneros y de los machos cabríos con agua y lana, escarlata e hisopo, roció el mismo rollo, ¿cierto?, que era el documento donde estaba escrito todo lo que el Señor les había dicho, así como a todo el pueblo también roció, y también el tabernáculo, así como todos los utensilios del culto, igualmente roció con la sangre. Y según la ley, casi todo es purificado en sangre, y sin efusión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón de los pecados que cometen los que ya somos salvos. No hay remisión, no hay perdón. Nosotros tenemos que ser perdonados, la iglesia tenemos que ser perdonados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ya? Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Siempre hablando Juan a personas como él, salvados con vida eterna. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, que cometemos los que estamos en este nuevo pacto, los portadores del Espíritu Santo, que hemos entrado a la salvación por la puerta estrecha, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y los salvados con vida eterna, ¿con qué somos limpios? Con la sangre bendita de Cristo. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y según la ley, casi todo es purificado en sangre, y sin efusión, derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón. Perdón de los pecados que cometemos los ya salvados.
Hay pues necesidad de que las figuras de lo que hay en los cielos con estas cosas sean purificadas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estas, la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no entró Cristo en un lugar santísimo hecho a mano, reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, ahora para comparecer a favor de nosotros, los salvados, en la presencia de Dios. Ni para muchas veces ofrecer a sí mismo, al modo como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, puesto que él debería haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. Mas ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, ha sido manifestado para anulación del pecado mediante el sacrificio de él. Y en la misma medida que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, no de todos. No, porque Cristo ha sido propiciación ahora por los pecados de aquellos que hemos creído en el Evangelio. Si la persona no ha creído que Cristo murió por los pecados de él morirá en sus propios pecados. No hará efectivo él la propiciación de sus pecados. Como no habrá creído que Cristo llevó sus pecados y los pagó, entonces él los llevará y los pagará él. Juan 8:24, advertencia de Cristo a los incrédulos a su salvación. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y morir en los pecados es rendirlos en el juicio. Y un pecado, uno, condena al lago de fuego, al desamparo eterno. Entonces, Cristo ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Pero esa propiciación hay que hacerla efectiva creyéndola con fe. Si no se la cree con fe, se la invalida. Entonces yo no hago efectiva la salvación para mi alma, entonces los pecados siguen en mí. Mas si yo creo que Cristo murió por mis pecados son transferidos a Cristo, como en efecto ocurrió. Se hace efectiva la transferencia. Y Cristo murió por los pecados míos. Pero si yo no lo creo, siguen siendo imputables a mí. Y yo moriré con mis pecados a cuestas, e iré al infierno a esperar en tormentos el juicio. Y aquí le bastará al ser humano que le sea visto un solo pecado para ser condenado al lago de fuego. Porque ¿cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Entonces, puesto que él debería haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo, mas ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, ha sido manifestado para anulación del pecado mediante el sacrificio de él. Y en la misma medida que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, como dice Hebreos 9, así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, no de todos. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo a los suyos? Dijo respecto de su sangre, que estaba siendo simbolizada en el vino en la copa. Esta es mi sangre, ¿ya?, del nuevo pacto que por muchos, no por todos, es derramada. Porque no todos son salvos. Y la sangre es para los salvados, para el perdón de los pecados de los salvados, no para ser salvo. Ojo con ese detalle. Y en la misma medida que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, como el propiciatorio. Cristo es propiciatorio para los salvados y su sangre bendita para limpiarnos. Pero los que no han sido salvos, ellos no pueden tener acceso a la sangre de Cristo. Para ser salvos, ellos tienen que creer que sus almas quedaron condenadas a la muerte por pecar y que fue el alma de Cristo el que sustituyó nuestras almas, entrando en muerte por nuestros pecados, el Evangelio, que Cristo murió la muerte de nuestras almas por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado. No que Cristo resucitó por él mismo, no, que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, el 1 al 5. Porque Cristo tenía que tomar su vida, ¿sí?,
tener que poner su vida y volverla a tomar, la vida de su alma, no la vida de su cuerpo, porque Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo fue resucitado por el Padre, por el Espíritu Santo, no por él mismo. Mas ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, ha sido manifestado Cristo para anulación del pecado mediante el sacrificio de él, y en la misma medida que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, se aparecerá por segunda vez sin pecado para salvación a los que le están aguardando. Fin del capítulo 9 de Hebreos. Eso es lo que yo había dicho en el último video que hice acerca de el ungido de Jehová, el rey Saúl, está en el cielo. No en el infierno como dicen los pentecostales o los adventistas o los que están dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para ser justificados. Entonces, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Es la primera pregunta. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Por los pecados suyos? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en incerteza, en incertidumbre? Si usted se muere, ¿dónde irá a parar su alma? Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena, debida a vuestros pecados. Que Dios les bendiga.